Dios los bendiga, hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra, a la gran tribulación. Am, Hay muchas personas que piensan que en la iglesia que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación. Y ah, la palabra enseña que no es así. Y vamos a estudiarlos. Vamos a estudiar la gran tribulación. Okay, vamos a comenzar en Mateo 24, del 3 al 28, que tiene que ver con las señales antes del fin. Y estando sentado él, Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. La segunda venida de Jesús y el final. Respondiendo Jesús le dijo: Mirad que nadie os engañe. Va a haber engaño. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Otra vez. Entonces los entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar qué? En el amor. Usted estaba hablando del amor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, en amor, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirar, aquí está el Cristo, mirar, allí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya les he dicho antes. Así que si les dijeren: mira, está en el desierto, no salgáis, o mirar, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Otra versión dice los buitres. Entonces sabemos, aquí está claro lo que dice Jesús: los matarán,
¿verdad? Y vamos a ver lo que dice versículos en relación a la tribulación tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aparte de esta escritura. En Isaías 63 del 7 al 14, perdón, dice: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades, porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Y fíjense lo que dice el Señor: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y Él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los dio por diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. En segunda de Crónicas 15, del 1 al 8, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis seré hallado de vosotros, mas si le dejareis, así él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Esto es lo que está en Mateo 24. Cuando el Señor vino con Israel, ¿verdad?, los saca de la esclavitud, los lleva a la tierra de Canaán, ¿verdad? Y los bendice. Pero ¿qué pasa? A su Santo Espíritu guiándolos, ¿verdad?, tanto en el día como en la noche. En el día como una nube, y en la noche como una columna de fuego, conduciéndolos. Y ¿qué dice? Lo abandonaban, ¿verdad? Venían y le daban culto a dioses paganos, ¿verdad?, buscando las cosas de este mundo. Y el Señor se enojaba y los atribulaba, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Se peleaban, ¿verdad? En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruiría a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzados vosotros, esto es para los fieles, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. ¿Cuál obra? Cuando oyó Asa las palabras y las profecías del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Obviamente esto en el Antiguo Testamento. Para nosotros, para la iglesia que se va alejando del Señor, el Señor viene, nos busca,
y la iglesia tiende a regresar al mundo. Ah, llega un tiempo donde el Señor permite, viene la gran tribulación, después viene a atribular a los que atribularon, a los, a los fieles, a la iglesia, ¿verdad? Quienes, inclusive ahí también mucha gente que anduvo en un tiempo siguiendo al Señor, ¿verdad? En Nehemías 9:27 dice: entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Aquí, para las personas que se arrepienten y claman al Señor, Dios los escucha. Hay un grupo de personas al que Dios no los escucha, a los burladores, y ahorita vamos a leer esa. Sabemos de que en los días postreros se menciona que habrá, una de las señales es que habrá burladores de hombres, y esos ya están ahorita. En la misma televisión tú puedes mirar allá a los ateos burlándose de los cristianos, ¿verdad? Lo estúpido que son los cristianos. De hecho, también Jesús dijo, ¿verdad?, que toda persona que le diga fato a cada persona, hasta aún eso, dice, Dios se lo va a tomar en cuenta. Si antes el mandamiento era no matarás, dice, ahora con que le digas a una persona tonto, hay que darle cuenta al Señor por eso, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo hablando a los apóstoles y diciéndoles acerca de los últimos días, en los postreros tiempos, menciona, dice, habrá burladores de hombres, ¿verdad? Entonces, en la medida que uno va mirando las señales, es por eso que nosotros pensamos que estamos en la última generación. Pero obviamente no sabemos, obviamente sabemos que una generación es de 70 años, ¿verdad? Se dan las señales que tienen que pasar todas en ese periodo de 70 años. Entonces, ya ha habido tiempos antiguos donde ha pasado varias señales ahí, pero faltaban otras. Se tienen que cumplir todas, ¿verdad? Ahorita podemos ver ya hay burladores de cristianos. Dice que es en los tiempos, como en los tiempos de Noé, como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Eso está pasando dentro de los días postreros. Los cristianos, Jesús dijo, ¿verdad?, que dice, si a mí me persiguieron, también a ustedes. Pero habla de una generación en donde por amor a su nombre, por el nombre de Jesús, dice, va a haber una gran tribulación, ¿verdad? Y ahí da las señales, ahí las acabamos de leer ahorita en Mateo 24, y se da también tomando en cuenta a Jerusalén, lo que va a pasar en Jerusalén. Que Jerusalén, dice, cuando vean a Jerusalén, eso está en Lucas 21, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, la abominación desoladora, dice, huyan. Entonces es necesario, por ejemplo, nosotros, los que estemos acá en América, es necesario que siempre estemos orando por la iglesia. Muy probablemente también a nosotros nos van a perseguir aquí en América, ¿verdad? De hecho, ya es perseguida la iglesia, ¿verdad? No a un punto donde los están matando a los cristianos. Ahorita es solamente burla, ¿verdad? Burlándose de los cristianos, ¿verdad? Lo estúpido, lo tonto que son por creer en cosas, en esas fábulas de que en una barquita iban los animales, y o sea, cosas que están escritas en la palabra y que son ciertas, ¿verdad? Aún muchos cristianos creen que no es literal lo que pasó acerca en el tiempo de Noé. Entonces, todas estas señales que se están viendo dan testimonio de que estamos viviendo, se acerca la venida del Señor. Entonces, mucha gente, obviamente también Jesús, advirtiéndonos,
¿verdad? Y a través del Espíritu Santo diciéndonos que van a venir personas que se van a hacer pasar por Él. Ahorita podemos mirar por lo menos una persona que se hace pasar por Él, que viene siendo el Papa. El Papa desde 1800 y algo, si mal no recuerdo, es como de los 60, comenzó a proclamar que Él era Cristo, que Él es Cristo en la tierra, ¿verdad? Entonces se habla de los ungidos en la iglesia, por ejemplo, a los que se reúnen está una congregación en Guadalajara, que ellos miran, lo veneran como si fuera Jesús. Le llaman el ungido, sabiendo que el único ungido fue Jesús, ¿verdad? El Mesías, el ungido. Entonces, esta congregación que está allá en Guadalajara, la luz del mundo, ya ha habido, si mal no recuerdo, 3 personas. Un padre, no sé si uno, al otro día estuve yo estudiando un poco, se acaba de morir uno de los hijos, que era el que llevaba, al que le decían el ungido, y ya ahorita está otra persona. Esa es otra manifestación, ¿verdad?, de lo que se están haciendo pasar, quitándole el lugar a Jesús, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, es la palabra y el Espíritu Santo el que nos guía, ¿verdad? Entonces, la gente, por el afán de las riquezas, por las cosas de este mundo, por muchas razones, sobre todo por el pecado, la gente está siendo engañada, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta las Escrituras. Las Escrituras no es lo que dicen. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En Proverbios 1, del 10 al 33, dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seúl, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mar y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de los poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? La ciencia en cuanto al conocimiento de Dios, no la ciencia, las ciencias naturales, la ciencia en el conocimiento de Dios, que tiene que ver con la sabiduría. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar? Aquí está, fíjate lo que sigue diciendo: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo, está hablando también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán,
por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios, el amor a las riquezas, los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Hay una de las cosas que yo he meditado en relación al... Está la gran tribulación para los cristianos. Los cristianos que tienen su esperanza en Jesús, los verdaderos cristianos. Está la gran tribulación, ¿verdad? Pero es el Señor mismo quien nos protege. Sí, sí, van a matar a muchos, van a morir, pero la carne, el espíritu no. Pero entonces eventualmente vamos a estar con el Señor en paz, esos 1000 años con Jesús. Entonces una cosa que yo he mirado, están las 7 trompetas, empiezan a tocar las primeras trompetas, ¿verdad? Está la tribulación, se tocan las trompetas, y en la última trompeta está la ira de Dios. La ira de Dios. Ahora, ¿para qué es para qué la tribulación? La tribulación también es para las personas en la ira de Dios, para las personas que se dice iglesia, van a ser probados. Y ahorita les voy a dar los versículos que están en Apocalipsis. La iglesia está en la gran tribulación, pero los que atribularon a los cristianos también van a ser atribulados. ¿Cómo? Con las cosas que ellos temen. Entonces, cuando ellos pidan a Dios, como los burladores que se anduvieron burlando de alguna forma del Señor, Dios se va a burlar de ellos. Dice la sabiduría. Entonces, si te fijas, ¿para quiénes? Para los burladores. Ahorita los vamos a mirar. Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en el lugar suyo. Ahorita vamos a leer otras lecturas en donde Pablo y los apóstoles dicen que es necesario padecer la persecución, la tribulación. Pero mientras estás pasando la tribulación, si a través del Espíritu Santo que te da uno de los frutos es paz, gozo, templanza, eso que te da el Espíritu, que no se puede explicar, te da la confianza y te quita el miedo de esas cosas. Entonces, de las cosas que están pasando. Si tú te fijas, por ejemplo, si tú examinas, por ejemplo, a Pedro habla acerca de que ya va a morir. Pablo dice, bueno, he cumplido, ¿verdad? Ya he peleado la buena batalla, he guardado la fe. No dice cumplir los mandamientos, no. Dice, aunque obviamente dentro de la fe, sobre todo es mantener la fe, para no renegar del Señor, para no dudar del Dios, para no murmurar contra Dios. Padre mío, hágase en mí según su voluntad. Y en la medida de que si te van a quemar, si te van a cortar la cabeza, lo que te hagan, ¿verdad? Fíjate, por ejemplo, Esteban, cuando lo van a apedrear, dice, veo el cielo abierto. Tenía la cara como de ángel. Y cuando lo están apedreando, dice, Padre mío, perdónales este pecado, perdónales este pecado. Entonces, tú puedes mirar ahí el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en el momento cuando esa persona, el Espíritu Santo lo tiene en su mano, ¿verdad? Entonces, ahí está, consolándolo el Señor, ¿verdad? Y no murió. Murió el cuerpo, la carne, pero su alma vive. Pablo dice, ¿verdad? Bueno,
así como de, bueno, ya cumplí, ¿verdad? Me espera la corona. ah, y pues bueno, ya me van a cortar la cabecita, sin miedo, sin miedo, ¿verdad? Con esa paz que el Señor da. Pedro también dice, ¿verdad? Que ya, dice, el Señor ya me dijo que ya me va a llevar, ya me voy a ir con Él, ¿verdad? ¿Cuál miedo? ¿Cuál miedo? Un día le enseñé un video a una persona de en África, si mal no recuerdo era Nigeria, en donde a unos cristianos los están pateando y los están quemando, entre ellos una anciana. Son morenos, son morenos. Entonces, está uno que lo golpean, andan como 3 o 4 que los traen a golpes, los patean y se mira, está sentado y tú puedes mirar en el video cómo esta persona está prendida, su cuerpo está en llamas y está sentado, así. Yo cuando miré eso, yo digo, mira, no recuerdo con quién lo miré, le digo, mira, aquí está la obra del Espíritu Santo. Una persona cuando se está quemando no se puede quedar así sentado como diciendo, pues ya me están quemando, aquí me quedo, no. El primer instinto de una persona que que se está quemando es correr, es el primer instinto, el miedo y todo eso. Y esa persona cansada o está, se mira que le dan los golpes y se cansa y está ahí quemándose, ¿verdad? Y de hecho los quemaron. A una anciana, una señora como de unos 60 y 70 años, que la traen a golpes ahí, los mataron a golpes y los quemaron. Entonces, se puede ver, se puede mirar. Miré a uno también cuando le están, a un cristiano, cuando le están cortando la cabeza, no recuerdo si es Irak o en Siria, y se mira como que tiene la mirada, lo están filmando, tiene la mirada y como que está hablando con alguien, pero no se ve. Se mira que como que alguien le está hablando y ya, o sea, él está tranquilo y ya se mira nomás cuando le cortan, porque tienen experiencia estas personas para cortar la cabeza, ¿verdad? Ya han salido videos donde hay niños que los están enseñando a cortar la cabeza a los infieles, los musulmanes que andan causando problemas allá en el Medio Oriente y en el norte de África, enseñando a los niños a cortar la cabeza, y se mira que a unos, obviamente porque no tienen la habilidad para cortar, pues le cortaron ahí todo feo, o sea que hasta para eso se necesita saber. Entonces, es obvio que estando en la carne, ¿a quién no le va a dar miedo a eso? ¿A quién no le puede dar miedo, verdad? ¿Quién puede decir en la carne que no le da miedo? Pero una vez que eres lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te da el gozo, la paz, y tienes ya esa esperanza en el Señor, no hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. El Espíritu Santo te quita eso, ¿verdad? Entonces, si tú como cristiano, como cristiana, tienes miedos grandes, pídele al Señor la llenura del Espíritu. Y pregúntale, Padre mío, aumente mi fe, ¿verdad? Analízate, ¿has perdonado? ¿Has perdonado a todo mundo? Tu padre, tu madre, tus hermanos, tus hijos, tus hijas. ¿Has perdonado? Si no perdonas, el Espíritu Santo no puede morar en ti. Si quieres seguir esclavo del pecado, no puedes seguir, no puedes recibir el Espíritu Santo. No puedes. Es necesario anhelar, querer, arrepentirse, o sea, eso es simple, arrepiéntete, pero arrepentimiento quiere decir, ok, ya no lo quiero hacer, ya no quiero ir por ese camino, quiero ir por el camino correcto, por el camino que nos enseñó Jesús.
de amor, de fidelidad a Él. Entonces es en la medida de que uno anhela querer hacer la voluntad de Dios, ya desde ahí el Señor nos ayuda, nos da la fe, nos da el mismo Espíritu, nos ayuda a arrepentirnos, ¿verdad?, de nuestros pecados, y podemos dar fruto también en relación al amor, en relación a todas estas virtudes, ¿verdad?, que son del Señor. Fíjate otra vez, Proverbios 11:8, el justo es librado de la tribulación. ¿Quién es el justo? Sabemos que el único justo es Jesús, pero en la sangre de Jesús, lo que Él hizo por nosotros, por fe, si nosotros lo creemos, de que Él murió y resucitó por nosotros y llevó nuestras iniquidades, nosotros somos justificados por nuestra fe, por creer en Él. Entonces, ya somos justos, pero en Él. No porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. En Isaías 33:2 dice, oh Jehová, oh Yahweh, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado, a ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Aquí está, tiene una coma, no debería de tener coma. Estoy mirando la Reina Valera. A ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. En Hechos, ya en el Nuevo Testamento, en Hechos 14:22, leemos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo estaba mirando mi vida, cómo es de que a través de una tribulación que yo pasé en relación a mi familia, a mi esposa y mis hijos, recibo el Evangelio. Yo lo había escuchado toda mi vida, ¿verdad? Pero es en la medida de que en la tribulación escucho el Evangelio, y el Señor me llama, le entrego mi corazón. No fue una cosa de un día, pasó mucho tiempo, para que paso la tribulación, y cuando es uno humillado, en la humillación, que tiende a ser uno ya humilde, uno más humilde, recibo el Evangelio, le entrego mi corazón al Señor y eventualmente Él me guía, ¿verdad? Pasan varios años para eso, no fue de un día a otro. No es que una persona un día va a la iglesia, puede ser, Dios lo puede hacer así, en 5 minutos, ¿verdad? Al que estaba en la cruz le tocó, él creyó, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice aquí, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuándo entramos en el reino de Dios? Cuando somos sellados con el Espíritu Santo. Somos sellados, ya una vez que somos sellados, ya el Señor no nos deja. Él ya no nos deja. Pero hay que mantener la fe, eventualmente recibimos el Espíritu Santo y ya el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad? Hay mucha iglesia que se está alimentando, y por alguna razón no ha recibido al Espíritu Santo, o no ha perdonado, o quiere andar en el mundo y quiere seguir al Señor. No es así. Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
Yo les he dicho ya muchas veces que el huérfano, obviamente de carne, huérfanos que no tienen sus padres, o las viudas, obviamente necesitan ayuda, ah, pero en todo caso los verdaderos huérfanos y las verdaderas viudas son los que no tienen al Señor, el que no tiene al Padre, el que no tiene a Dios en su corazón. Puede ser una persona que tiene la familia, tiene sus padres, pero es huérfano. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios. Ese es el verdadero huérfano. Esa es la verdadera religión. Entonces, ¿cómo lo ayudamos en su tribulación? Llevándole el Evangelio. Llevándole el Evangelio, llevándole el amor de Dios, mostrado en Jesús. Esa es la demostración de amor más grande que está en la Biblia. Esa es la demostración más grande. Apocalipsis 2 del 9 al 10. Yo conozco tus obras, hablándole a la iglesia, a una de las iglesias. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Hasta cuál muerte? Está la muerte de cuando eres bautizado, ahí mueres a tu yo, pero está la muerte cuando ya este cuerpo eventualmente muere aquí, ¿verdad? Entonces es necesario mantener la fidelidad hacia el Señor, y en la medida que nosotros ponemos la mirada en Jesús, podemos amar, podemos dar testimonio de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Apocalipsis 7, 19, perdón, del 9 al 17. Y fíjate, con esta lectura tú puedes mirar aquí a quiénes son. Si el arrebatamiento pasa, vamos a decir, las gentes, así como hay hasta películas que salen ahí que se van, nomás cae la ropa ahí de los que fueron arrebatados. ¿Verdad? Eso no es así, mis hermanos, eso no es así. Esta lectura, quiero que mediten esta lectura, ¿verdad? Fíjense de dónde llega esta multitud. Después de esto miré, Apocalipsis 7 del 9 al 17, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿A quién le pertenece la salvación? A Jesús, al Padre, no a nosotros, no a nosotros. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría, la acción de gracia y la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, esto es en la revelación a Juan: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Otra vez, estos son los que han salido de la gran tribulación
y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Sobre qué va a haber? Hambre, sed. Dice, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Yo no digo, esto ya es fuera, esto ya es una opinión personal. No es algo que, este ya es un racionamiento personal mío, no que el Señor me haya dicho que esto es así. Tomando en cuenta lo que dice Pedro acerca de los elementos que arderán, tomando en cuenta el hambre, la sed, y dice, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Yo en lo personal pienso que tiene que ver con las armas nucleares, porque es precisamente lo que pasa. O sea, ya juntando todas las escrituras, tomando la de Pedro, tomando todo en relación al, yo miro ahí más que nada las armas nucleares. Y sabemos obviamente que estas personas que son quemadas con la radiación, obviamente se va toda la comida es quemada, dependiendo de si hay una guerra nuclear, y la va a haber, ¿verdad? Porque no hay un arma que no se haya hecho y nunca se haya usado. Ya para empezar, ya las armas nucleares ya se usaron por lo menos una vez en Japón, ¿verdad? Se van a usar. Es obvio que se van a usar. Entonces ya aquí está hablando el Señor, ¿verdad? Como les digo, yo en lo personal, yo creo que es en el tiempo de las guerras, porque acuérdense que hay guerra, reino contra reino, nación contra nación. ¿Cuándo empieza esa guerra? Después de que son perseguidos a los cristianos, los judíos, ¿verdad? Entonces, si miramos, por ejemplo, Lucas 21 y Mateo 24, una carta es dirigida sobre todos los judíos y otra sobre todos al pueblo gentil. Entonces, por ejemplo, en la de Mateo, que es dirigida sobre todo a los judíos, ahí habla de los tiempos y habla del día de reposo, porque ellos siguen guardando el día de reposo. Y Mateo, que explica lo que es el ejército, que es la abominación desoladora. Ya ahorita yo les he dicho, si ustedes se fijan en los terroristas, los musulmanes extremistas, ISIS, cuadra con ese ejército, aunque en realidad no es un ejército grande ahorita, pero basado en las escrituras va a hacerlo, va a ser un ejército que va, ¿verdad? Yo no afirmo que sea eso, no, ¿verdad? Lo que va a pasar. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan, ¿verdad?
a los que están en Jerusalén, ¿verdad? A nosotros los que estamos aquí en América, ¿a dónde vamos a huir? ¿Verdad? O sea, ¿a dónde vamos a huir? ¿Verdad? Ya el Señor nos dirá qué es lo que tenemos que hacer. Si el Señor nos dice, no, pues huyan a las montañas, pues huimos a las montañas, ¿verdad? Pero aquí, si ustedes se fijan, aquí dice, ¿quiénes son estos? Tú lo sabes, estos son los que salieron de la gran tribulación. Entonces los que atribularon también van a ser atribulados. Ahí ya es la ira de Dios. Ah, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ¿verdad? Entonces yo miro ahí en la ira de Dios también los 1000 años, ¿verdad? Pero Jesús ya no trabaja. Entramos en... Nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo entramos en el reposo, ya aquí. Pero Jesús todavía está trabajando, nosotros trabajamos también, andamos compartiendo la palabra, otros están pastoreando, cada quien, depende de cómo el Señor le haya llamado, ¿verdad? Todos miembros de un solo cuerpo, y nos juntamos en espíritu. Cuando estamos en espíritu, estamos unidos, ¿verdad? Con los que están en Rusia, con los que están en China, con los que están en África, estamos unidos en espíritu. Y en la carne, cuando se congregan la iglesia en los diferentes lugares, no todos los lugares donde hay congregación es iglesia, es solamente donde el pastor, el que puso ahí el pastor al maestro, la palabra dice que en los posteriores tiempos se amontonará el maestro. Si hay algo que sobra ahorita son maestros, ya ahorita cualquiera es maestro. Yo al principio le cuestioné al Señor, ¿verdad? De si era mi ministerio, pero y yo digo, bueno, ¿verdad? Si esto es nada más para mí, pues yo me lo quedo para mí, ¿verdad? Pero el Señor me lo dijo muchas veces, ve y comparte mi amor, ¿verdad? Entonces tengo que compartir la verdad, el amor de Dios, el amor más grande de Dios manifestado en Jesús, con el Evangelio. Pero si el Señor me está mostrando todas estas cosas en relación a la palabra, en la verdad, es para la iglesia también. No nada más, si yo estoy aprendiendo, pues yo lo comparto con la iglesia, ¿verdad? Romanos 2:9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Tribulación y angustia. Hay tribulación, hay angustia. Si nosotros estamos caminando con el Señor, no pasa nada. No pasa nada. Hay bendición. Pero es en la medida de que la iglesia no está caminando bien con el Señor, y es por eso que el Señor permite que haya esa tribulación. ¿Por qué? Porque Él sabe que ya cuando la gente anda otra vez, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y se arrepiente, ¿verdad? Regresa, pero hay personas que no se arrepienten, ¿verdad? Entonces Dios viene, y es donde ya vienen las 7 plagas, así como las plagas que hubo contra los egipcios. Vienen también 7 plagas en la ira de Dios contra todos los burladores, contra todos los que persiguieron a los verdaderos cristianos, contra todos los que negaron la sangre de Jesús. Hay mucha gente que se enfoca en los 10 mandamientos y no se dan cuenta, yo lo digo de otra forma y de otra forma, y no, pues no. La gente no se da cuenta que al mundo no tenemos que predicarle los 10 mandamientos. Hay que predicarle el amor de Dios manifestado en Jesús. Ese es el Evangelio.
Es en la medida que se arrepiente y reconoce a Jesús, cuando esa persona recibe la palabra, está ah, y recibe el Espíritu Santo para que pueda cumplir los mandamientos. Pablo lo dice bien claro. Cuando yo andaba en el mundo, yo no pecaba porque yo no sabía que era pecado. Pero entonces yo vine y aprendí los mandamientos, la ley, y la ley que para mí era vida, para mí resultó para muerte. Pero ¿qué dice? Gracias a Jesús, ¿verdad? Gracias a Él, que por medio de Él nosotros somos justificados. Dice, la ley, la ley es santa, la ley es espiritual, pero yo soy carnal. ¿Cómo la voy a cumplir si yo soy carnal? ¿Verdad? Entonces, antes, antes era, ok, estudia la palabra, estudia los mandamientos, ponlos ahí, clávalos, enséñalos a tus hijos, a tus nietos. Entonces, en la medida que te enfocabas, y ellos se acordaban, cada año hacían una celebración de la Pascua para que se acordaran de cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, de los egipcios. ¿Verdad? Entonces, en la medida que ellos se mantenían enfocados, andaban bien, Dios le agradaba. Pero es en la medida de que ya le andaban haciendo culto a Cera, ya le andaban haciendo culto a diferentes dioses paganos. ¿Verdad? Gracias, le daban gracias a demonios, en lugar de al verdadero Dios, al único Dios que lo sacó. Entonces el Señor se enojaba, y ya cuando les daba duro, Señor, ayúdanos, perdónanos, o sea, otra vez, y se los ayudo, y al ratito otra vez ahí andan. Yo me acuerdo cuando yo estudié eso a los 13, 14 años, yo lo leí en una revista así gruesa con monitos, con dibujos animados. Entonces no me tomó mucho tiempo leerlo. Y yo dije, qué necios estos judíos, sin saber que en realidad todos tendemos a hacer eso. Yo lo hice, de hecho yo lo hice, ¿verdad? Entonces todos tendemos a hacer eso, entonces es necesario, por eso dice Jesús, es necesario estar despierto, ¿verdad? Es necesario estar despierto en la palabra, en la oración y amando a nuestro prójimo. Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí está, mira, lo que yo les decía ahorita. Hay tribulación. Yo tuve esa tribulación. No solo esto, sino que también yo no me glorié en esa tribulación. Yo no andaba con el Señor, ¿verdad? Yo recibí la tribulación, acepté el hecho de que digo, bueno, Señor, ¿verdad? Yo no entiendo, pero bueno, usted es Dios, yo no puedo saber más que usted, ¿verdad? Es obvio. Entonces, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces el Señor, está la tribulación, somos probados, a ver si no lo negamos al Señor, a ver si no hombre, allá cuando estábamos en Egipto comíamos aquellos pedazotes de carne, comíamos fruta, no, ahora que seguimos al Señor no comemos nada. Puro maná, 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 puro maná. Dice, ya estamos hartos del maná, que viene siendo una representación de, ya estoy harto de leer la palabra, ya estoy harto de escuchar los sermones, ya estoy. Tengan cuidado, tengan cuidado, tengan mucho cuidado, porque dijo el Señor, ¿quieren carnita? Les voy a dar carnita, ¿verdad? Y les dio carnita, y mientras se la estaban comiendo cayeron miles cayeron muertos, para enseñarnos a nosotros de que no murmuremos,
No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Cuál era la esperanza de ellos? Iban a la tierra prometida, pero iban renegando. Danos agua, queremos agua. ¿Verdad? Entonces le dice el Señor, Moisés, golpea ahí la roca para que salga agua. Como una sombra de Jesús, ¿verdad? Que Él nos da el agua viva. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, es cuando somos llenos del Espíritu Santo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ya una vez que ya pasaste la tribulación, ya pasaste la paciencia, la prueba te da la esperanza, entonces ya esperas al Señor. ¿Ves cómo te va a avergonzar eso? Estás esperando al Señor, lo esperas ya sea que venga en esta generación, pero es necesario, obviamente vamos a morir en la carne, tenemos que morir, es necesario. Pablo lo dice, Primera de Corintios capítulo 15, es como el versículo 50, inclusive cuando habla acerca del misterio, aquí un misterio. Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? O espada. Hijo, ahorita no te puedo, estoy haciendo un video, mijo, ¿ok? Bye. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ya ustedes lean el contexto de Romanos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener ese gozo del Señor, teniendo nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que nos vivifica. Acuérdense, no tengan miedo. Yo quiero hacer eventualmente un video en relación a específicamente esto que me dice el Señor, ¿verdad? Por eso yo creo que sí es en esta generación. ¿Por qué? Porque la gente está perdiendo la fe. Y en la medida que venga la tribulación, la gente va a perder esa esperanza. Entonces, de hecho, ese es el ministerio. Entonces, ya esta semana, en esta semana ya el Señor el Señor me ha hablado en relación de hacer específicamente un video en relación a eso, ¿verdad? Para que no teman, para que no se preocupen, para que se mantengan en el Señor, no teman. Cuando estamos bien, es fácil decir, no, pues yo estoy bien, yo no pasa nada, o sea, yo estoy bien. Es fácil, pero ya en la medida, tú puedes hacer una prueba ahorita. ¿Estás bien? O sea, ¿estás bien en tu fe en la medida de que si viene alguien y le corta la cabecita a tus hijos, ¿estás bien? ¿Sigues teniendo la esperanza en el Señor? Vamos a ser perseguidos. Entonces acuérdense, dice Pablo, para los que están llorando, ¿verdad? De los que están tristes, no estén tristes. Acuérdense, dice, hay una tristeza que está bien, es porque el Señor, el Espíritu te guía, es para arrepentimiento, es para pedirle al Señor, pero hay una tristeza que es de muerte. Entonces, si tú simplemente mirando, si tú aceptas el hecho de que en realidad, si nosotros le pedimos al Señor, no quiere decir que no vamos a morir.
sino que simplemente que tú y los tuyos no teman, que no teman, que tengan esa paz, que tengan ese gozo durante la tribulación, que eso fue lo que le pasó a Noé. ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? Hubo muerte y él pasó eso. ¿En donde? En la barca. Estuvo lloviendo, ¿verdad? El agua que salió de abajo, hubo muchísimo, o sea, hubo mucha destrucción. Ah, por ejemplo, aquí en el cañón del Colorado, esa es evidencia de lo que pasó en el tiempo de Noé. Por ahí los científicos dicen que es porque un río era el que pasa. No, sí, o sea, el agua salió, pero de abajo, y llovió también, y es por eso que se abrió tanto. Fue en el tiempo de Noé, hace un poco como 4.000 años, un poquito más de 4, creo que 4.400 años más o menos. Entonces, hay evidencia, Noé lo pasó. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, estaba, Dios destruyó las dos ciudades. Lot, que vivía ahí, ¿verdad? Él no fue tomado al cielo, él no sacó a la ciudad, a otro pueblo, ¿verdad? Que le digo, bueno, déjame estarme aquí, mira. Entonces, en el tiempo, por ejemplo, de Daniel, cuando Daniel fue echado, él pasó la tribulación, pero en su tribulación, a Dios, el ángel, le cerró a los leones a el hocico, así, para que no se lo comieran. Y Dios le dio la tranquilidad también para que estuviera ahí y no tuviera miedo. A los tres que echaron en el horno de fuego, de hecho esa es una sombra para nosotros, para que no tengamos miedo, para que no tengas miedo, porque no vas a morir. Si ten la confianza en el Señor, pon tú la confianza en el Señor, sé obediente al Señor en relación a amar a tu prójimo, ¿verdad? Tratar de estar en comunión con Él, ¿verdad? A través de la palabra y sobre todo a través del Espíritu Santo, orando, platicando con Él, meditando la palabra. Haz eso. Cuando tú, y termino con esto, cuando el demonio te esté acosando, te voy a dar un ejemplo y con eso termino. Ah, en la medida que yo empecé a caminar con el Señor y yo empecé a predicar, empecé a llevar la palabra, yo le dije al Señor, Señor, yo por ejemplo le hice esta pregunta, antes de que yo anduviera caminando con el Señor, pues yo andaba todavía de alguna forma, yo nos separamos, mi esposa y yo, ya no estaba, yo duré varios años, ¿verdad? Donde yo digo, bueno, pues ya si el Señor sabe, si ya mi esposa no quiere estar conmigo, pues ya, ¿verdad? Voy a buscar una persona para estar con esta persona, ¿verdad? Entonces yo conocí una persona, ¿verdad? Y otra persona, y otra persona, y bueno, no pasaba nada, ¿verdad? No porque no hubiera interés, sino que simplemente, bueno, ya por cuestiones personales, ¿verdad? Si no era por una cosa, por otra. Una de las cosas con las que yo más tuve problemas era en relación a la confianza, ¿verdad? Yo no me quería apartar así, yo no quería estar lejos de mis hijos, ¿verdad? Entonces ya eso, por ejemplo, ya la persona con la que yo andaba, no, tú en realidad quieres andar con tu esposa todavía. Y no, en realidad era que yo quería estar cerca de mis hijos. Digo, no, yo quiero estar viendo a mis hijos cada semana. Entonces, eso a mí me atrajo muchos problemas y yo dije, no, no, hasta llegar a un punto donde dije, no, me voy a tranquilizar por un tiempo, que fue cuando el Señor eventualmente me llevó a un lugar en donde nací de nuevo, ¿verdad? Y empecé a caminar con el Señor. Entonces yo todavía tenía esa duda, Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Quiere que yo
tramite el divorcio. Yo sabía acerca del divorcio, que Dios odia el divorcio. El Malaquías lo menciona, creo que es Malaquías 6. Ah, en, yo tenía duda también, yo digo, bueno, a lo mejor el Señor lo permite, ¿verdad? Que me divorcie, porque hay una excepción de abandonar a una persona. Te digo, bueno, si yo busco una persona ya cristiana, ¿verdad? Pero tendría que ser una persona que fuera viuda, no que hubiera sido despreciada por su marido, porque en todo caso yo cometería adulterio con esa persona. Tendría que ser una persona viuda. Y de hecho conocí una persona viuda. Y de hecho le hablé, ¿verdad? La empecé a enamorar, pero yo todavía teniendo dudas. Todavía teniendo dudas. Y de hecho yo recuerdo le dije al padre, padre mío, pues si no es su voluntad, si yo estoy mal, ¿verdad? Que me desprecie esta persona. Y sí, sí, de hecho así pasó, ¿verdad? Yo no, como le dijera, en relación a tratar a una mujer, pues creo, ¿verdad? Que siempre si uno tiende a respetar a una persona, yo empecé a enamorar a esta persona, pero el Señor que sabe, ¿verdad? Si acude a las oraciones que uno le llama, yo le digo, bueno, si usted quiere que yo esté solo, o quiere que mi esposa regrese conmigo, ¿verdad? Entonces, que en todo caso ya le tocaría a él, a Dios, al Señor, ¿verdad? El Señor ya en un sueño me lo había dicho, ya en un sueño me lo había dicho, ¿verdad? Pero yo todavía no lo entendía durante ese tiempo. Eventualmente lo que el Señor ya me había dicho a través de un sueño era de que yo fuera dedicado a Él, ¿verdad? Así como un nazareo, nazareno, porque nazareo es de Nazaret, nazareno en relación a dedicarme solo al Señor. Te le digo, bueno, Señor, usted me va a tener que ayudar, ¿verdad? Porque yo no miraba la posibilidad de estar yo sin la compañía de una mujer. Y sí, yo les puedo decir que el Señor me ha ayudado, no ha sido problema. Aunque al principio hubo un periodo de tiempo donde en sueños el demonio me atacaba en sueños, ¿verdad? Entonces en el sueño yo era atacado, ¿verdad? Mujeres en el sueño ahí provocándome, y luego me despertaba y yo no sabía cómo. A veces me ponía a leer un salmo, a veces no hallaba cómo combatir contra estos demonios, ¿verdad? Que me atacaban en sueños. Eventualmente, a través de las escrituras, encontré teniendo la mirada en Él, teniendo la mirada en el Señor. Entonces, ya inclusive en el mismo sueño uno puede soñar eso. Es poniendo la mirada en Jesús, el Hijo de Dios, que llevó en la cruz mis iniquidades para librarme del pecado y de la muerte. Entonces yo comencé a hacer eso y mira, se van, se van. En todo caso y no son pensamientos porque ande uno mirando, ¿no? ¿Verdad? Hay cosas, hay una cosa en relación ya lo estoy haciendo largo, en relación hacia es lo único de lo que tiene uno que huir. Dice la palabra, resiste al demonio y huirá de ti. Solo hay una cosa de la que yo tengo que huir, de una mujer, de la belleza de una mujer, de estar yo, de mirarla, de contemplarla, de sentarme con una mujer casada o con una mujer muy hermosa. Yo tengo que huir, y de hecho lo he hecho, ya me ha pasado donde de repente sí conozco, no cualquier persona, no quiero sonar altivo, no cualquier mujer a mí se me hace muy, muy atractiva. Pero en el momento que yo veo una mujer así muy atractiva,
ya definitivamente sé que tengo que huir, porque ya cuando menos piensa ya está uno buscando la forma de enamorarla, ¿verdad? Entonces, es de lo único que tiene que huir uno, ¿verdad? Entonces, ya un consejo para las personas que por alguna razón quieren de repente mirar, no es malo admirar a una mujer, sí es malo, porque el demonio te va llevando poco a poco, es bíblico, te va llevando poco a poco ya cuando menos piensas. Y de hecho yo hice un estudio en relación a eso, no lo he hecho. El Señor, los demonios te van llevando a un nivel cada vez peor, cada vez a un nivel peor. ¿Ok? So, vamos a estar despiertos para que si, en la gran tribulación nosotros tengamos el gozo de la salvación y la paz del Señor, porque es Jesús el que nos da paz, ¿verdad? Para que no tengamos miedo cuando, cuando seamos perseguidos, ¿ok? Dios los bendiga y que la paz de Dios esté con todos ustedes.